Sí, sería bueno, hermano, para poder aprender. Bueno, y como cuerpo del Señor también vamos a tener que estar orando con el pastor Claudio por su tema en una universidad de Temuco. No es menor, ¿eh? No es menor. ¿Cuántos han estado en esta labor? ¿Sí? Orando por aquellos. ¿Sí? ¿También los tiene usted los suyos? Sofía, ¿algo tenías que hacer tú ahora? ¿Lo haces ahora o lo haces después? ¿Ya está en vivo? Ya está grabando. Ah, después Después. entonces. Nos saltamos algo importante. Nos comimos la pura torta. La carne pudo más. Es que bueno, hoy día es 10 de agosto y nosotros también hacemos un alto y recordamos a nuestros niños. Les bendecimos, les amamos a nuestros niños, los que están acá y los que no están. Como decía el Señor Jesús, tenemos que ser como niños, así que yo soy niño. ¿Cuántos niños hay acá? Tenemos que ser como niños, hermano. Estaba muy sabrosa la torta, ¿cierto? Riquísima. Pero quedó el recuerdo que siempre Sofía hace para estos tiempos, para estas fechas importantes, pero lo vamos a hacer antes del término del servicio. Yo no sé si usted se ha percatado, pero durante el devocional y parte de algunas lecturas bíblicas que hemos tenido ahora en la mañana, ha salido varias veces la palabra discernimiento. Y qué importante es el tema del discernimiento para la iglesia, hermanos. Es sumamente importante para nuestras vidas. Como un buen chileno dijo, para que no nos pasen goles. Y para hablar y contextualizar un poquito sobre el tema del discernimiento, me voy a ir a un hecho histórico que está en el libro de Crónicas. Un hecho histórico que es de mucha importancia, y la Escritura se encarga de ponerlo en antecedente. Porque cuando tenemos el tema de alguna situación específica y la Biblia lo resalta, yo creo que nosotros tenemos que apuntar un poquito ahí y ver por qué la Biblia resalta ese hecho o a esa persona y tomarlo para nosotros también, para nuestra enseñanza, ¿cierto? Y Primera de Crónicas, en el capítulo 12, verso 32, Primera de Crónicas 12, verso 32. En estas páginas de Crónicas hay varios hechos importantes donde se relata, ¿cierto?, a David como el sucesor de Saúl. Hay un tiempo político de mucha importancia por lo que relatan estos capítulos, estos hechos históricos importantes para el pueblo de Israel y también importantes para nosotros porque nos deja enseñanzas. Si bien es cierto, los evangelios es el mensaje que debemos de entregar nosotros para evangelizar, para conocer a Cristo, para estudiar los hechos de los apóstoles, pero no podemos nosotros dejar al margen estos sucesos del Antiguo Testamento porque todos ellos nos dejan una enseñanza en nuestra vida. Y en ese tiempo donde había una situación política importante de transición, cuando David todavía no era rey, había sido ungido rey, pero no había hecho posesión del trono.
Y Saúl, todavía siendo rey, había sido desechado por Dios. Habían problemas ahí, había situaciones sumamente importantes y que se estaban aconteciendo en aquel tiempo, que estaban sucediendo y que nosotros, hermanos queridos, no podemos desconocer que hoy por hoy también tenemos situaciones muy similares que lo que estaban viviendo ellos en aquella época. Situaciones políticas, económicas, militares, de gobiernos, de países. Y hay que estar alerta. Pero no solamente alerta, sino que tenemos que tener discernimiento de lo que pueda suceder, de lo que está sucediendo. No tomarlo así a la simpleza, a la ligera, sino que tenemos que nosotros ver con discernimiento y ser entendido para estar apercibido, ¿cierto? De eso se trata. Y el capítulo 12, verso 32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Aquí está dando a entender, ¿cierto?, cómo David recibe ayuda militar, ayuda de hombres dispuestos a la guerra. Aquí también se habla de los valientes de David, ¿cierto? Y todas las tribus, de alguna u otra manera, comenzaron a mandar un número importante de principales listos para la guerra, para enfrentarse al enemigo. Y curiosamente, los versos relatan, por ejemplo, de los hijos de Judá, que traían escudo, lanza, 6.800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7.100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4.600. Y hay un sinnúmero de hechos aquí donde relata que estaban aportando con lanzas, con espadas, hombres preparados, hombres listos para entrar en funcionamiento militar. Pero nos debe de llamar la atención y debemos de tomar esto como una enseñanza, cómo poderlo aplicar a nuestros días, lo que dice este texto, que dice que de los hijos de Isaacar, él envió 200 principales, y aquí no dice, y van con sus armas y sus escudos a pelear, sino que dice, entendidos en los tiempos. Estos 200 hombres principales, que seguramente llevaban más gente detrás de ellos, eran entendidos en los tiempos y que además dice que sabían lo que Israel debía hacer. Y lo tercero que es importante, dice que cuyo dicho, o sea, lo que ellos hablaban, lo que ellos determinaban, lo seguían todos sus hermanos. Eran hombres que tenían un empoderamiento de la situación y sus órdenes eran acatadas. Hombres entendidos en los tiempos, que sabían lo que el pueblo necesitaba o lo que ellos tenían que hacer, y que lo que ellos hablaban eran obedecidos por sus hermanos. Entonces, uno da a primeras luces en entender que este texto, junto con el contexto ese que les anticipaba de los valientes de David que se unieron a él cuando él todavía no era rey, no había llegado a palacio, debe ser una base poderosa para nosotros hoy día. Algo tenemos que rescatar de esto para aplicarlo, primero a nuestra vida, y segundo, donde Dios nos tiene. Para la iglesia, hermanos queridos, qué importante es el discernir. El ser entendido tiene que ver con el discernimiento. Y qué importante es que todos nosotros sepamos lo que tenemos que hacer. Que no andemos como una cambucha ahí, diferente a un volantín bien dirigido, una cambucha. ¿Han visto una cambucha? Me fui muy atrás en el tiempo, parece. Sí, es que mi papá me decía cambuchas de diario. Y esa, para todos lados. No se ve hoy día. Me van a crucificar. Pero es así.
Tenemos que ser entendidos, saber qué es lo que tenemos que hacer. Y es fundamental igual también que lo que nosotros decimos sea acatado por los hermanos, obedecido por los hermanos. Y sin cuestionamiento en realidad, tiene que ser así. Si no, ¿para qué está siguiendo al líder? Entonces, David no había sido coronado oficialmente, pero muchos hombres valientes se estaban uniendo como el ejército que David necesitaba, de diferentes tribus. De todas las tribus se unieron a él en un lugar llamado Siclag y en Hebrón. Y entre ellos estaban los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar. ¿Quién fue Isaacar? ¿Quién era? Porque hay una connotación importante también en este hombre llamado Isaacar. Isaacar fue el quinto hijo entre Lea y Jacob. O sea, un hombre importante que viene dentro del linaje también. El quinto hijo entre Lea y Jacob. Y la tribu de Isaacar tuvo un rol muy importante, muy particular en la historia de Israel. Y aunque no es muy destacado como la tribu de Leví, como la tribu de Judá, hay algo importante en ellos. Tiene un valor profético y estratégico de mucho valor para el pueblo de Israel, para la formación de la historia del pueblo de Israel. Si usted lee esto más tarde, no se vaya ahora porque se va a cansar ahí. Cada tribu va aportando guerreros, pero los de Isaacar, vuelvo a reiterar, no son destacados por sus armas, sino son destacados, y la Biblia se encarga de decirlo, por el discernimiento que tenían ellos. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Y eso es lo que uno también como pastor espera de la congregación. ¿Cierto? Hermanos y hermanas que sepan lo que tienen que hacer. No andar siempre, oye, agarra tu espada y vamos a la guerra, vamos al frente. Ya, limpia tus espadas. No, preocúpate. No, la persona tiene que saber lo que va a hacer y para ello tiene que estar preparado, listo para la guerra, porque somos soldados de Cristo, ¿cierto? Y no podemos a última hora tomar nuestra espada para poder combatir. Tenemos que estar siempre listos, dispuestos para la batalla, para resistir, como dice el apóstol Pablo, el día malo. Porque el día malo va a llegar. Si es que no estoy en este momento en el día malo, yo no sé cómo es tu tiempo. Ellos sabían la acción correcta que tenían que enfrentar y que tomar. Insisto en esto, era un tiempo de mucha transición política en aquel entonces cuando sucede esto. Social y espiritual también. Estos hombres no fueron reconocidos por su fuerza. No están aquí por eso, sino por la cualidad clave. Eran entendidos en los tiempos. ¿Usted sabe lo que es ser entendido en los tiempos? Tener el discernimiento necesario para darse cuenta de algo. Y yo siempre digo que importante es ese don del discernimiento. La Biblia habla que es un don también. Para que no entre por la puerta un lobo vestido de oveja. ¿Sí? Y también, bueno, el que se da cuenta sepa lo que tiene que hacer ante esa situación. Y no que después, sí, es que yo pensé porque yo lo vi con esa actitud, pastor, pero no sé, me dio cosa decirle. No, tenemos que estar preparados. Preparados. Quizás este mensaje no es un mensaje evangelístico, hermano, pero es un mensaje para la iglesia, es un mensaje para nosotros, de instrucción. Si todos los mensajes no pueden ser de carácter evangelístico, ¿cierto? También de instrucción, porque así como ustedes están escuchando esto, puede haber alguien en una red social que está en estos momentos también entendiendo que debe de estar dispuesto, ser entendido y saber lo que tiene que hacer. No estar esperando instrucciones. Las instrucciones vienen en los medios de gracia, ¿cierto? En los estudios, en los conversatorios, aquí en la iglesia. Cuando Pablo fue redireccionado a la calle llamada a la derecha, ahí estuvo, ¿cierto?
Se le enseñó lo que tenía que hacer. Ahí se le dijo lo que tenía que hacer. Ese es un sinónimo de la iglesia. Ciego y todo, fue llevado ahí. Se oró por él, recibió el Espíritu Santo y Ananías le dijo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el Señor ya había dicho que era un instrumento útil ese hombre. Entonces tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que aceptar, hermanos, la instrucción. Amén. Tenemos que aceptarla. Porque si somos parte del cuerpo, no puedo decir, no, yo tengo mi pie y camino para otro lado. Bueno, y el resto del cuerpo quiere estar acá. Y eres parte del cuerpo. No sé si me hago entender. Así es. Amén. Sabían lo que Israel debía de hacer y lo que ellos tenían que hacer. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, y que sabían lo que Israel debían hacer. 200 hombres, 200 jefes, y el resto, se habla de los principales, ¿cierto? Por decirlo, se recibieron 200 generales, pero atrás del general viene otro contingente. Y eso es lo que estaban ahí. Entonces, y eran escuchados porque tenían voz de mando. Y aunque no me agrade lo que está diciendo, es que tiene voz de mando, tengo que tener sometimiento. Porque yo creo que muchos militares no están de acuerdo con lo que dice el instructor, el clase, ¿cierto? ¿O todos están de acuerdo con lo que dice el clase cuando da instrucción? No, no todos necesariamente. Pero ¿qué es lo que hace el militar? Claro, obedece. Él tendrá que dar cuenta si cometió un error o él. Pero si entramos en contiendas, en desobediencias, en rebeldía, eso no le agrada al Señor. Sin duda no le agrada al Señor. Por ningún lado. Y los hermanos de él estaban ahí también, bajo las órdenes de él. Y uno podía decir, no, que vienes aquí tú. Porque a veces pasa que en una congregación como esta, no se ve al pastor. Se ve al suegro. Se ve al papá. Se ve al abuelo, ¿cierto? Entonces, como que no es lo mismo. Vayan discerniendo lo que estoy conversando. Tengan discernimiento. Eso es lo que quiero hoy día. ¿Y qué características tienen que tener los hombres que tienen discernimiento? Y mujeres también. ¿Qué características cree usted? Y lo primero que apunté yo aquí, tienen que tener discernimiento espiritual. Que somos hombres y mujeres espirituales, ¿cierto? O sea, capacidad de poder entender los tiempos desde la perspectiva de Dios, no de mi perspectiva humana. Y eso es lo que tengo que ser, capaz de poder entender los tiempos desde la perspectiva de Dios. Porque Él es nuestro jefe. Y yo tengo que decirle, amén, Señor. Amén. Me guste o no me guste. Yo no quiero ir, pero voy a ir. No me gusta, pero lo voy a aceptar porque viene de ti, Señor. Y no quiero entrar en rebeldía, en ser un hombre rebelde, una mujer rebelde. Un soberbio, porque el soberbio dice el Señor que lo mira de lejos. Al altivo, al orgulloso. Tengo que someterme. Entonces, estos hombres no solamente veían los acontecimientos, a veces uno se deja guiar por el temor, por las noticias, por los hechos, por las situaciones que vivimos y nos ponemos rebeldes y no aceptamos, no acatamos lo que el Señor nos está diciendo. Pero ellos no solo veían los acontecimientos, sino que los interpretaban con sabiduría humana, divina. Interpretaban el hecho con sabiduría divina, desde la perspectiva del corazón de Dios. Sabían lo que Dios quería y entendían el propósito de Dios en la vida. Entonces mi pregunta también para ustedes, queridos, y para mí también es, ¿yo sé realmente lo que Dios quiere? ¿Yo me he dado cuenta realmente cuál es su propósito en mi vida? ¿O todavía no tengo esa capacidad de discernir, de entender? ¿O es simplemente no quererme someter? Porque a mí me pasa por ahí. El no sometimiento. Ellos no solamente veían lo externo,
sino que entendían el Cairo de Dios, el tiempo de Dios, que no es el tiempo de nosotros. El Kairos es el tiempo oportuno de Dios. Porque cuando Dios dice, sí, lo haré, nosotros cronológicamente, que es nuestro tiempo, pensamos y esperamos que sea ya, hazlo ya. O a lo mucho antes de que suenen las campanas. Pero y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Ese es el Cairo de Dios. Y Él nunca va a llegar antes ni va a llegar después, va a llegar justo a tiempo. Ahí se cumple el Cairo, el tiempo oportuno de Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso nosotros a la iglesia, a nuestras vidas, a esta congregación? Tenemos que tener creyentes o ser creyentes entendidos en los tiempos de lo que Dios está haciendo hoy por hoy, en medio de este caos que hay. Nos estamos trasladando ya a nuestro tiempo. No podemos estar siempre pensando lo que sucedió. Por eso les digo, y siempre les he dicho, y les seguiré diciendo, que lo que antes se escribió, porque la misma Biblia lo dice, para nuestros días es para nuestra edificación. Entonces, necesitamos creyentes que comprendan lo que Dios está haciendo en medio de un mundo convulsionado, miope incluso. Un mundo realmente que está siendo insensato en muchas materias. Y a todo orden, desde los más pequeños hasta los más grandes. Por eso es que necesitamos gente cristiana que no se deje llevar por el rumor, por lo que la noticia dice, por lo que indican las estadísticas. No. Tengo que ser entendido en el tiempo que Dios quiere para mí, para la iglesia, para mi vida, para la congregación, para el reino del Señor. Que comprendamos lo que Dios quiere para esta iglesia local. Y cómo yo soy parte de esta iglesia local y cuál es mi funcionamiento en esta iglesia local. Tengo que tener ese discernimiento y no seguir esperando que el pastor me diga, ¿sabes qué, hermano? He visto en ti ciertas cualidades y tú eres maestro y tú eres diácono. Y no, hermano. Vamos floreciendo, vamos dando fruto. Que el fruto se vea. Para que cuando lo podamos comer sea de un agradable gusto y no solamente al ojo. ¿Qué otra característica debe tener un hombre o una mujer entendida en los tiempos relacionado con esto? Tiene que tener una dirección clara. Estar clarito en lo que Dios lo ha puesto. Ellos sabían lo que Israel necesitaba. Ellos sabían, tenían estrategias. Ellos tenían estrategias, no actuaban por impulso. Vamos. ¿Para dónde vamos? No, ellos sabían a dónde iban a ir. Porque aquel que pregunta, bueno, ¿y para dónde vamos? Va a ser el primero que va a caer en el campo de batalla, hermano. Porque no está preparado. Porque el que está preparado dice, vamos, listo. ¿Dónde nos vamos a juntar, pastor? Vamos, ahí voy a estar. ¿Llegaré 5 minutos más tarde? No, a las 8. A las 8. ¿Por qué? Porque te pierdes el principio. ¿Sabes que muchos se pierden el principio? Que es hermoso, un testimonio, una oración. Y el pueblo de Dios debe caminar con una visión clara, con un propósito definido. Mayormente en esta generación, hermanos queridos, porque muchos de nosotros decimos, estamos en los últimos tiempos, pastor. ¿Se da cuenta usted? Está pasando esto. Sí. ¿Y tú tienes claro lo que tienes que hacer? ¿Tienes claro? ¿Tienes la visión clara? ¿Sabes cuál es tu lugar? Porque estamos en un conflicto, ¿no? Pablo lo dice a los Efesios, le envía una carta apostólica diciendo, calcen toda la armadura de Dios. Y le empieza a dar una serie de cosas. Porque saben que les tengo una mala noticia. Ya es mala, pero también tengo una buena. La mala noticia es que hay legiones, hay huestes que quieren matarte, que te quieren destruir, que quieren minar tu negocio, destruir tu matrimonio, tu proyección de vida, de estudio. Dios no lo va a permitir cuando tú te calces la armadura de Él.
para resistir el día malo cuando llegue. Entonces tenemos que estar preparados, hombres y mujeres dispuestas, con estrategias. Otra característica. No podemos decir, no, este pesa menos que un paquete de cabrita. No le hacen caso las hijas, los hijos, nadie, ni la mujer, ni el esposo. No. Tenemos que ser hijos de Dios con autoridad, hermanos. Saber guiar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestro cónyuge. Saberlo guiar. Entonces el tercer propósito o característica es tener una influencia real. Una influencia. Influenciar al resto. No para el otro lado, no. Para el lado del reino del Señor. Por eso es que aquí dice que los hermanos sus dichos seguían. Los hermanos seguían los dichos de estos hombres entendidos en los tiempos. Los seguían, le hacían caso. No lo cuestionaban. Y ese discernimiento impactaba a los demás. Por eso es que fue de alguna manera exaltado aquí en esta escritura. ¿Se acuerdan de un hombre también que decía que era el más ilustre entre sus hermanos? ¿Se acuerdan de ese nombre o no? ¿Se les olvidó? El Señor va resaltando ahí. Jabes. Jabes era más ilustre que todos. También empieza a dar altos nombres, ¿cierto? Y al final llega Jabes y dice, y se detiene ahí. Era el más ilustre de sus hermanos. ¿Por qué? Porque oró de una manera diferente. Entonces acá hay otra cualidad para el Hijo de Dios, para la mujer empoderada del Señor. No solamente somos diferentes a los demás, sino que somos entendidos en los tiempos. Y sabemos lo que tenemos que hacer y lo que el pueblo necesita saber. Tenemos una visión clara. Debemos de saber cuándo, cómo y en qué momento actuar. La Biblia aquí relata cuando se dividen, ¿cierto?, las tribus, y dice que la tribu de Isaacar recibió tierras en una zona fértil del valle de Jezreel, en el norte de Israel. Josué 19, 17 al 23, ahí está el relato. Y esto le trajo bendición al pueblo de Isaacar, a la tribu, le trajo, le favoreció el trabajo agrícola, le favoreció la prosperidad. El Señor ya los estaba preparando, ya les estaba entregando. Y otra cosa importante de esta tribu, que quedaron al norte, ¿cierto? Se separan las tribus del sur, las tribus del norte. Han leído esa historia, me imagino que a la hermana Margot le encanta la historia por estos libros. A todos nos debe gustar ir para atrás. Y esta tribu de Isaacar no solamente apoyó a David cuando David necesitaba que lo apoyen, sino que también estuvieron en los tiempos de Débora. Mire lo que dice Jueces 5:15. Ahí se menciona que los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora, con Barak, en la batalla de Sísara. Caudillos también de Isaacar. Ahí están, caudillos. ¿Qué no es un caudillo? Un líder. Un tipo empoderado que trae gente, que trae masas, que dirige. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Ahí estaban metidos. Hombres que quieren estar ahí. Por eso yo les decía en la mañana que me da gozo en mi corazón que la hermana Isabel, que la hermana Margot, que la hermana Paola hayan estado ayer en una reunión de mujeres de oración que no es convocada por la iglesia local, por una agrupación llamada AGLOW, ¿cierto? Amén. Una agrupación internacional, pero también aquí tiene su gente y se empoderan en la oración. Qué importante es la oración. Me siento seguro, hermano, me siento respaldado. A ver, ¿cuántos están conmigo aquí? Amén. Quiero ver las manos arriba. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Tribu de Isaacar. Tienen que estar ahí, pero tienen que pedirle al Señor discernimiento de espíritu para darse cuenta de las cosas que tienen que hacer, el lugar que deben de ocupar. Ser entendido en las necesidades. Y no hablo de las necesidades económicas, hermano, porque esas las suple el Señor.
Pero hay necesidades espirituales que tenemos que tomar y empoderarnos de aquello. No tener temor, porque es más grande y más fuerte el que está con nosotros que el que está allá afuera. Amén. Amén. Dios Señor. Claro que sí, y eso me debe dar la energía, la vitalidad, la seguridad que voy bien encaminado. Queridos, tenemos que ser la sal y la luz del mundo en todo lugar, en todo lugar. Pero eso demanda compromiso. Lo decíamos también hace ratito atrás en el devocional de la hermana. Compromiso. Yo quiero estar comprometido delante del Señor. Hay cosas que me cuestan mucho, hermano, de verdad. Hay días también en que no quisiera levantarme, pero sé que tengo que levantarme. Sé que tengo que ir a mi trabajo. Sé que tengo que estar aquí todos los domingos, prepararme durante la semana con el mensaje. Y ahí estoy en mi computador, en mi negocio, de repente el Señor... Listo, ya lo pongo por último la cita que se me vino para después ir, porque estoy atendiendo, y alguien te irá a decir, y no se encierra en su cuarto y se ilumina. No, si el Señor me habla hasta en la cama, mi hermano. Si es que quiero que me hable, si no me hago el tonto. Y no es así. Entonces, terminando con esto, hermanos queridos, ¿qué lección nos da todo este hecho, todo este suceso, esta tribu de hombres que eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que querían ellos y lo que tenían que hacer en el pueblo? ¿Qué lección nos da a nosotros como iglesia local? Aunque ya lo hemos ido parafraseando también dentro del mensaje. Una cosa importante, y esto debemos de tomarlo, hermanos queridos, cada uno de los que está aquí, así como las tribus de Israel, no todas tenían gente con discernimiento, hay otros que tenían buena capacidad de lucha. Entonces tenemos que entender que no todos los valientes están armados con espada. No puedo esperar que todos aquí sean prestos con la palabra, hombres o mujeres guerreras de oración, pero en algún lugar de este ejército tienes un lugar, un puesto que ocupar. ¿Se entiende, cierto? No todos los valientes están armados con espada. Hay otros que tienen sabiduría. Pero todos están sometidos a la autoridad de Cristo. Amén. Son personas que entienden los tiempos. Por eso digo que es un discernimiento profético, con mucha sabiduría. Y se valora cuando trabajan ahí, sin buscar protagonismo, siendo un buen segundo. A mí me gustó mucho, mi vida acá en Valdivia, después de haber llegado de Temuco en los años 80, participando fuertemente con iglesias, siempre fui un buen segundo. Nunca me gustó andar delante para recibir los aplausos. Donde me mandaban mis pastores, ahí estaba. Reunión de consejo de pastores, el pastor no iba conmigo o me enviaba, ahí estaba. Es más, de repente me querían nombrar a mí a cargo de cierta cosa. Me acuerdo del hermano Gamaliel Ulloa, no sé si alguien lo conoció, siempre presente ahí. A Marcos Novoa, y alguien se parece, pero él no es pastor. Sí, perdón, yo no he hecho nada, él me está nombrando. Efectivamente no soy pastor. Pero por mi buena voluntad, por mi buena disposición, el Señor era el que provocaba aquello. Amén. Es así, hermanos queridos. Él ve la buena intención de tu corazón. Él pesa tu corazón, hermano. Y espero que lo encuentre en buen peso, no raquítico. Y sabes que cuando hablo de corazón no hablo de este músculo, es tu mente. Amén. Por eso es que el libro me dice que tengo que renovar mi mente. Tengo que renovarla. Renueva tu mente. Discernir los tiempos, hermanos. Eso lo vimos el jueves, también conversamos algo de esto en el conversatorio Unidos por Cristo, en Cristo y para Cristo. En el capítulo 3 era claro, denominado el cuerpo. Amén. Oye, pero una enseñanza que hemos tomado, tremenda, ¿o no?
¿Sabe por qué hay que tener discernimiento? Porque eso es parte del buen funcionamiento de la iglesia. Amén. Del buen funcionamiento. Que no solo protege al pueblo de Dios. Claro, yo lo decía, no solamente nos protege de alguien que quiera infiltrarse en nuestras filas y sea un espía enviado. Eso pasa en el mundo igual. Los ejércitos filtran muy bien en los altos mandos que todos estén, porque uno dice de repente, ¿cómo están con ese tipo? Es un dictador y mira al cantor. Bueno, están empoderados con él, obedientes, sometidos a la autoridad. Ahora, bueno, que la juzguemos que sea buena o mala, pero ahí están, como un solo cuerpo. Y de esa manera la iglesia camina segura, hermanos. Amén. Está asegurada, tranquila. O sea, yo creo que como iglesia nunca debemos de estar tranquilos. Y ese discernimiento, hermano, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y eso nos permite a nosotros, como dice Primera de Juan 4:1, distinguir entre lo verdadero y lo falso. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Claro, porque alguien me puede haber dicho cuando yo digo que fue, hay que ver, hermano, sí hay que ver. No podemos aceptar que entre cualquier persona sin saber quién es y a qué viene. ¿Cierto? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si era en aquel tiempo, con mayor razón hoy día, hermano. Mayormente en estos tiempos. Entonces tenemos que detectar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No podemos ser ignorantes porque si no, nos van a meter el dedo en la boca. Tenemos que estar atentos. Incluso cuando todo pareciera ser que es correcto externamente. Por eso él dice que hay que discernir el espíritu. Porque la apariencia puede decir, no, si yo soy de Cristo, aleluya, gloria al Señor. Pero su intención, ¿quién la conoce? El que tiene discernimiento. Porque el Señor la conoce, obviamente. Pero también tenemos que tener discernimiento nosotros. Tenemos que tenerlo. Percibir la intención espiritual de las cosas. Las doctrinas, los espíritus, las personas mismas. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces esto es parte del ejercicio que tenemos que tener. Y el ejercicio parte estando de rodillas primero. Ahí te capacitas. Ahí comienzas a tener un espíritu entendido, avisado, un espíritu que realmente te pueda ejercitar tu sentido y te puedas dar cuenta del bien y del mal. Y no a todo aplaudirlo. Yo siempre a mi esposa le digo, mi amor, no se encandile muy rápido con eso. Porque aparentemente a veces las cosas son luces, pero en el fondo al final nos damos cuenta que había hartas tinieblas atrás. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Mucho, pero mucho cuidado. Yo le dije que esto es parte de los dones que da el Espíritu. Vamos a 1 de Corintios capítulo 12, que el jueves se lo hice leer a la hermana Margot, ¿se acuerdan? La Biblia habla sobre los dones espirituales dados por el Espíritu Santo a nosotros los creyentes. Y se mencionan específicamente. Nos dio poder para hacer milagros, dio el don de profecía, el discernimiento de espíritu, la diversidad de lengua, la interpretación de lengua. Estos son dones atribuidos de parte del Espíritu Santo para cada creyente, hermano. Desear los mejores dones, dice el apóstol. O sea, entonces no es malo, no es arrogante decir, Señor, yo quiero tener el don de discernimiento. Porque alguien puede decir, pero a mí no se me ha dado. Pídelo. Pídelo. Y ejercítate en él. Para que el Señor te capacite. Y puedas ser un hombre o una mujer entendida en los tiempos. Porque es importante, hermano, para que la iglesia funcione, para que marchemos bien. Porque si el que va adelante no ve el orificio en la ruta y cae, y si los demás no se dan cuenta y van conversando, hablando del clima, de la última, van a caer todos al
al precipicio. Tenemos que ir clarito en el camino que vamos recorriendo. Tenemos que protegernos, hermanos, en contra del engaño espiritual. Y hoy día pasa eso, pastor, claro. Hoy día también hay engaño espiritual. Mucha gente engaña, y especialmente a los que no tienen conocimiento de la palabra. Yo digo, a veces miro y digo, ¿cómo tanta gente? Tanta gente lo sigue. Y no es que yo desee que esa gente esté acá, no. Los valientes de David no eran todos. Los entendidos de los tiempos tampoco eran todos. Pero da pena cuando hay gente que sigue a un líder que realmente no tiene el Espíritu de Dios, que aparentemente pareciera ser. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo están engañando. Mire lo que dice Mateo 7:15. Ahí habla de los falsos profetas. Ahí advierte a la iglesia de a los creyentes sobre los falsos profetas. Y los describe como lobos rapaces disfrazados de ovejas. Jesús enseña que se les va a reconocer por sus frutos. Si eso es muy claro, hermano. Los frutos son la enseñanza, las acciones, los dichos, los hechos que yo puedo demostrar a los demás que qué es lo que hay en mí. Y enseñan de una manera falsa, que atrapan con dulzura y los atraen. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre mí mismo destrucción repentina. Pasó, pasa y seguirá pasando. Y el pueblo se equivoque, el pueblo hierra, ¿por qué? Porque desconoce la palabra del Señor, desconoce la Escritura. Porque debemos nosotros, queridos, de poder ser enseñados. Los que siempre pido, que tengan un corazón enseñable, que quieran ser enseñados. Incluso, hermanos queridos, pasa también que se puede imitar al Espíritu Santo para convencer a los demás que eso es de Dios. Mira, 2 Corintios 11:13-15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay que tener cuidado, hermano, evitar la manipulación espiritual. Cuando ustedes vean que su pastor Marco les quiere manipular en cuanto al dinero, en cuanto a su servicio, en cosas que a ustedes no le agradan, que atentan contra su situación física o algo, por favor, sáquenme del WhatsApp, sáquenme de todo. Pero siempre, hermanos queridos, tengo temor al predicar y lo hago cristocéntricamente. Yo predico a Cristo, como dijo Pablo, y a este de ahí en la cruz. Y ahí está todo el relato. De Cristo a la cruz está todo el Evangelio. Y yo anuncio el Evangelio de diferentes formas. Y no es que haya muchas maneras, es que hay formas. El Evangelio de Cristo es la buena nueva de salvación. Amén. Al judío como judío, al griego como griego. La Biblia lo dice. Por eso debemos de orar por este don. Señor, yo quiero que me des el don de discernimiento, especialmente a quienes lideran, especialmente, y a toda la iglesia, queridos, a los líderes, a las personas de intercesión. Ustedes, mujeres de intercesión, oren para que el Señor entregue de espíritu de discernimiento a ustedes primeramente y al resto de la iglesia, hermanos, se las encargo, hermanos queridos. Que sea una petición cuando vayan a Globe de nuevo. Yo tengo una petición de mi pastor y preséntenla. Y yo creo que eso les va a agradar a las hermanas y también se van a involucrar en aquello de tener un buen discernimiento de espíritu. Primera de Juan 4:1 dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Amén.
discernimiento tiene que actuar con fe, con amor, con sabiduría, no para condenar, sino para restaurar, para edificar, para mostrar a Cristo en amor, al verdadero evangelio. Amén. Vamos a orar. Ahí en su asiento, pídale al Señor esta mañana. Y dígale, Señor, hazme ser entendido los tiempos. Quiero saber, Señor, qué lugar estoy ocupando. Si no estoy en ninguno, Señor, quiero hacerlo. Estoy dispuesto a hacerlo. Amado Dios, así como en la antigüedad, hoy día es tan necesario, Señor, tener este don. Haznos entendido los tiempos. Danos discernimiento para ver con tus ojos, Señor. Esta vista carnal, natural, es limitada, Señor. Haznos ser hombres valientes, que sabemos lo que tenemos que hacer. Danos gallardía para actuar con tu dirección, con humildad para guiar a otros, según sea tu voluntad, Señor. Ayuda a mis hermanas, a mis hermanos, Señor, o a quienes estén mirando, Señor, este video en algún momento y quieran ser empoderados en tu palabra, hombres o mujeres que tengan la capacidad de poder entender. Entrégale, Señor, tu don también, porque hoy más que nunca necesitamos cristianos, gente tuya, Señor, que comprenda lo que tú estás haciendo en medio de este caos del mundo. Hay un caos tremendo en esta humanidad, Señor, y que estas personas se den cuenta y puedan dar voces de alerta cuando el mal se esté presentando. Que tengamos la capacidad, Señor, de discernir aquello. Y no vamos a luchar contra el mal, sino que lo vamos a resistir en el nombre de Jesús. Amén. Porque vamos a estar sometidos a Dios. Amén. Y así Él huirá de nosotros. Ayúdanos a tener, Señor, una voz de alerta. Que podamos tener, Señor, un espíritu avisado, un espíritu entendido, un espíritu sometido a tu voluntad, Señor. Gracias te damos, buen Dios. Haz con nosotros conforme a tu propósito, Señor. Y ponnos en los lugares que tú, Señor, ya has preparado con antelación y con mucha anticipación, Señor. Bendigo, Señor, a cada hermano y a cada hermana, Señor, que se sumerge en ese mundo sobrenatural de la oración, de la lectura de la palabra, de la enseñanza, que se deja capacitar por tu Espíritu Santo, que se deja guiar por tu Espíritu Santo, Señor. Bendigo, Señor, a cada hermano y cada hermana de esta congregación, Señor. Bendícelo, Señor. A no ser una iglesia, Señor, con sentido espiritual. A no ser una iglesia, Señor, que desee que lleguen las almas a ti, Señor, pero que también tengan, Señor, el discernimiento para poder atenderlas a aquellas, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, que es el que provoca todo esto. Gracias por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, mi Señor y suficiente Salvador. Amén. Y amén. Bien, voy a